Ok. Bueno, ¿cómo vieron la lectura de la vez anterior? Unos me pusieron que les gustó, otros me pusieron que les fastidió. El candor, Madre Brown. ¿Cómo? El candor. El candor. El Digo, candor. y a mí me causa mucha gracia, pero digo, si tienen chance de leerse todo el libro, pues ya se los pasé también, ¿no? Pero espero que, pues al menos haya comprendido la historia. Al ratito vamos a hacer una evaluación. Bien, pues nos toca hoy hablar de empirismo y racionalismo. ¿Recuerdan cuál fue la corriente que revisamos antes de estas? Aquellos que toman nota lo deben tener ahí. Positivismo. No, positivismo no fue. ¿Cuál fue? ¿Sofismo? Escepticismo, ¿recuerdan? Escepticismo. Ok, pues entonces vamos hoy con empirismo y racionalismo. Ahora van a venir muchos ismos en el examen de esta vez. Fíjense, los voy a poner así como en columnas porque creo que compararlos nos ayuda un poquito a comprender mejor, ¿no? Fíjense que en el fondo lo que hay de todas estas corrientes que estamos viendo, corrientes epistemológicas o noceológicas o como les quieran llamar, el problema o el planteamiento surge a partir de un asombro ante lo que es el conocimiento. Fíjese que esto es lo mismo que le ocurrió al buen Platón. Me imagino que a Platón lo ubican con su mundo de las ideas. Él se plantea una cosa súper interesante que se seguirán planteando todos hasta la etapa de la modernidad, hasta hoy, ¿no? El misterio, lo misterioso que resulta el conocimiento. Nosotros lo obviamos como cosa de todos los días, ¿no? Pero es que es una cosa impresionante, cómo esas cosas que están fuera, de alguna manera yo las tengo dentro. O sea, ¿cómo? Y veíamos, ¿se acuerdan un videíto la vez anterior, cuando hablamos de los escépticos? Decían, la cosa no entra en mi cabeza. Cuando yo conozco, de alguna manera la cosa está aquí dentro, pero pues sigue estando acá afuera. Y pues se plantea cómo es que conocemos, en el caso de Platón. ¿Cómo es posible que si el conocimiento es inmaterial, yo de cosas materiales esté conociendo? Prácticamente él dirá, pues no, es que plantea una cosa que simpatiza mucho con los racionalistas, sino es que es imposible que de una cosa material yo obtenga algo inmaterial. Imposible. ¿Qué dirá Platón? Y les digo, los racionalistas van a ir por esta línea. Oye, es que en realidad yo no obtengo de las cosas materiales el conocimiento. ¿Han oído esa frase de que conocer es recordar? ¿Alguna vez? Si estudiaron historia de la filosofía, historia de las doctrinas filosóficas, ¿alguien la había escuchado? Que conocer es recordar. ¿Cómo dijo? Conocer es recordar. La anamnesis, diría Platón. Bueno, él dice, bueno, es imposible, ¿no? Lo interesante, él comenta, es por qué las cosas materiales son cambiantes, son imperfectas, y en cambio las ideas que yo tengo son permanentes, son perfectas, son hermosas. Entonces no puede ser que yo esté obteniendo algo inmaterial, perfecto, permanente, de las cosas impermanentes estas que veo. Yo, por ejemplo, sé lo que es un caballo. Y ni este caballo pinto, ni este, no sé de razas de caballo, ¿no? Este grandote, ni este... Palomino. Ni este gordote, ni ese que acabas de decir, realizan la idea del caballo perfecto. A todos les falta algo, les sobra algo, mi idea es perfecta y los caballos son imperfectos, ¿no? Dice, ¿por qué yo tengo una idea perfecta que me permite identificar que todos esos son caballos? Ese es un planteamiento interesantísimo que da lugar a su teoría del mundo de las ideas. ¿Qué concluirá él? Pues es que resulta que en realidad
yo no estoy conociendo, cuando veo las cosas por primera vez, no las estoy viendo por primera vez. Esas cosas imperfectas me recuerdan una cosa perfecta que yo conocí cuando mi alma estuvo en el mundo de las ideas, donde estaban las ideas perfectas. Estaba el caballo, el hombre, la mujer, la belleza, las ideas perfectas. Entonces, cuando yo veo estas cositas, y yo veo, por ejemplo, a mis alumnos, digo, son hombres. Sí, pero ninguno es el hombre perfecto. No, porque son copias de eso que había en el mundo de las ideas. Una explicación simpática, ¿no? Todo lo que vemos en este mundo para Platón, pues son como copias de la idea verdadera que está en el mundo de las ideas. Entonces, por eso él dice, cuando, por algún causa, azares del destino, nuestra alma quedó unida a la materia, se nos olvidó todo. Cuando vemos las cosas, nos acordemos de lo que ya sabíamos. No es que ustedes estén aprendiendo cálculo, o no sé qué materias llevan. Es que cuando el maestro les explica, les ayuda a recordar lo que ya contemplaron en el mundo de las ideas. Las matemáticas ya las sabían, estaban en el mundo de las ideas, ¿sí? Todo. Entonces, no aprendo en realidad, sino recuerdo. La realidad, ¿para qué me sirve? Para recordar lo que ya sabía. Entonces, está bien interesante. Por eso este es el mundo de la apariencia, el mundo material, que es una copia del mundo inmaterial precioso de las ideas, ¿sí? Pero fíjense, todo este cuento de Platón se los comento para entender un poco algo que a lo mejor nos falta hoy, que es esa capacidad de asombro. ¿Cómo es que las cosas materiales que están fuera de mí, cuando conozco, están dentro? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo está? Cuando conozco a una persona, hasta hablamos así, oye, siempre va a estar en mi corazón. Oye, como si ella sigue allá en su casa, pero es cierto que está presente en ti de alguna manera, ¿no? Eso es bien, bien interesante y es el punto de partida de la mayoría de las corrientes. Para empezar, como en el escepticismo de si se puede o no se puede conocer, y en el caso de empirismo y racionalismo, veremos que lo que están tratando de resolver es esta relación entre el mundo exterior y el razonamiento. Básicamente midiendo el valor del conocimiento. ¿Alguien iba a decir algo y le corté la inspiración? Eso es el racionalismo, a todo lo que está hablando ahorita, ¿no? Lo que les platiqué de Platón simpatiza con el racionalismo. Okay. Aunque, muchos no lo ponen en el racionalismo porque le dan otra clasificación. Pero aún no hemos empezado a ver ni empirismo ni racionalismo como tal, ¿verdad? Eso es simplemente... Platón, no, es un antecedente nada más para que entendamos qué es lo que están tratando de resolver. Okay. ¿Cuál es esa relación entre las cosas materiales, sensibles que están ahí y la maravilla del conocimiento que es universal? Las cosas son particulares, mi conocimiento es universal. Eso es lo que están tratando de resolver. ¿Vale? Entonces, tratando de resolver esto, se dan estas dos corrientes que son como opuestas. Fíjense, por eso las pusimos así. El empirismo es como una forma atenuada de escepticismo, porque no dice que no podamos conocer nada, pero sí dice que hay cosas que pues, no podemos, de alguna manera, que no podemos conocer, ¿sí? Es más, dice que solo podemos conocer por medio de la experiencia y niega el valor al conocimiento racional. ¿Sí? Fíjense, tiene muchas ramificaciones, muchísimas, pero ¿qué tienen en común? Esto que acabo de decir, solo admite un medio de conocimiento que es la experiencia. ¿Y la experiencia qué característica tiene? Que la experiencia es aquí y ahora. Yo no conozco la humanidad, conozco esta persona, punto. Esta, le estoy sintiendo, la estoy viendo, la estoy tocando, y todo lo demás que yo razone, son prácticamente pues inventos míos, conclusiones arbitrarias que no tienen ningún valor. Lo único que tiene valor es esta experiencia inmediata de aquí y de ahora. ¿Okay? El racionalismo pues es la tendencia inversa al empirismo, ¿sí? Niega el valor científico de la experiencia. Por eso les digo,
Platón encajaría aquí, aunque no se le ponga el título de racionalista, pues pone como las bases para esto. ¿Qué dice? Oye, ¿qué me puede dar la experiencia? ¿Leyes universales? No. No me puede dar leyes universales porque por la experiencia que me da un conocimiento particular, cambiante, cosas que de alguna manera van mutando, cosas que son efímeras. Entonces, la experiencia pues está ahí, la tenemos, pero no tiene un valor científico. El conocimiento verdadero es racional. La única vía de conocimiento es la razón. ¿Ok? Es por eso decimos, son como tendencias opuestas, que si se fijan está en esto, las cosas materiales, las cosas que están fuera y la razón. En el caso de Platón decíamos, oye, no, pues es lo racional, las cosas pues no me sirven, son como que ocasión de que yo recuerde. Por eso les digo que parece más como racionalista. Yo sí lo pondría aquí, aunque no se los voy a escribir aquí como representante, pero sí es un antecedente bien importante. La experiencia, dirán los racionalistas, no me puede dar conocimiento universal, no me puede aportar estas leyes que son tan necesarias para que la ciencia funcione. La ciencia no se basa nada más en un hecho aislado o particular, necesita principios, leyes universales, a partir de las cuales funciona. Hasta aquí, ¿está clarísimo esto? No sé si hay diferencia. El empirismo solo la experiencia, el racionalismo solo la razón. Los principios universales, las leyes, las ideas. ¿Eso? En el otro es la experiencia. Tus ideas solo contaminan la experiencia. Cuando yo digo, oye, no sé, es que hay muchas clases de empirismo, ¿no? Pero cuando yo digo el concepto de humano, pues en realidad no estoy diciendo nada. Yo veo este ser que es así, tiene estas características y que se llama, no sé, José Eduardo. El humano, pues estoy haciendo generalizaciones arbitrarias, pero lo único que tengo es la experiencia. Conozco esta cosa aquí y ahora, ¿sí? Las palabras, de hecho dirá Occam, que es uno de los representantes, son voces vacías. Son nombres nada más, pero no hay nada real que estén expresando. ¿Sí? En el caso del racionalismo es al revés. Oye, las ideas, los conceptos son lo importante. Las cosas no tienen valor científico porque pues, esas son particulares, cambiantes, y no puedo hacer ciencia con ellas. Ya sé, suena un poquito raro, pero pues así está la cosa. Fíjense, hay muchos tipos de empirismo, muchísimos, desde los griegos, con Heráclito, Protágoras, Epicuro. En la Edad Media, les acabo de mencionar a Occam con el nominalismo, es el que habla de los nombres vacíos, de las flatus vocis. Cuando yo digo el ser, la nada, la verdad, ¿qué estoy diciendo? Nada, son palabras. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso del ser, la verdad, la nada, la preocupación? No hay. Son palabras. El empirismo inglés de Hume, que niega el principio de causalidad. Comte, con su positivismo, es un tipo de empirismo porque da valor únicamente a los hechos constatables a partir de la materia. ¿Sí? Y, a su modo, el existencialismo. Fíjense, los anteriores, tanto el positivismo, el empirismo inglés, Occam y los griegos, hablan mucho de la experiencia de los sentidos. La experiencia de los sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que palpo. El existencialismo hablará más a este nivel de experiencia emocional existencial del mundo. La angustia, eso es lo que tengo yo enfrente. ¿Qué me puede decir la razón y me puede explicar que si la materia, la forma, bueno, eso no lo he visto con ustedes, no, pero que si la naturaleza humana, no puede ese conocimiento racional tocar mi vida porque lo que yo tengo es la experiencia, el drama de la existencia.
Fíjense cómo en este sentido se habla de experiencia de otro modo. La experiencia existencial, la tragedia, la angustia a la que el ser humano es arrojado. ¿Sí? ¿Qué tiene que decirme la ciencia de eso? No, la ciencia, ¿para qué la quiero? La ciencia, ¿qué tiene que ver con esta tragedia, este drama que experimento todos los días? Entonces, de alguna manera, todos estos tipos de empirismo, lo que tienen en común es que solo valoran la experiencia, ya sea la experiencia más básica de los sentidos, de lo material, a la experiencia existencial de estar arrojado aquí a la existencia, ¿sí? Entonces, la razón, de alguna manera, es despreciable, ya sea porque solo son conceptos inventados que no tienen que ver con la realidad, ya sea porque son conceptos a lo mejor muy interesantes, pero que no tienen nada que ver con mi vida y con el drama que estoy experimentando ahorita, ¿sí? Yo les decía, hay muchas clases. Me voy con los griegos tantito. Fíjense que, les digo, está Heráclito. ¿Alguien se acuerda de algo que dijera Heráclito? ¿Habían oído mencionar a Heráclito para empezar? El mundo va a convertirse en cenizas, igual, algo así. Hablaba mucho del movimiento. No te bañes 2 veces en el mismo río o algo así. No te bañas 2 veces en el mismo río. Entonces es eso, la experiencia es cambiante. Cuando yo creo que ya entendí algo, todo sigue cambiando, la razón no me sirve. Tengo que atenerme a la experiencia, ¿sí? Entonces por eso es puesto como un representante del empirismo. No hay nada estable, todo es cambio, todo es movimiento. Entonces, de alguna manera, el creer que ya entendí me deja atrasado en función de lo que sigue cambiando, ¿no? Ese río en el que nadie se baña 2 veces. Epicuro, Protágoras es otro sofista, amigo de Gorgias, pero bueno, con Epicuro me detengo más porque ese es más conocido igual como representante del hedonismo, ¿no? Que es lo que cuenta la experiencia sensible, lo que se siente bien, ¿no? Del nominalismo ya les hablé un poquito. Ockham, que decía que los conceptos, las palabras son voces vacías, no son palabras que inventamos, pero en realidad no tienen un sustento. El concepto, la idea, no es algo real. Lo real son las cosas particulares. Hume, ¿Cuál decía Mitch que la felicidad era como evitar el sufrimiento? ¿Epicuro? La felicidad era evitar eso. Sí, el máximo de placer con el mínimo de dolor. Ajá, el fin de la vida era el placer o algo así. El máximo de placer con el mínimo de dolor. Sí, justamente. Es esta experiencia de alguna manera sensible, que se siente bien, que se siente. Pero eso es hedonismo, ¿no? Sí, pero por eso les decía, igual con Comte, es positivismo, pero es una manera de empirismo porque la preeminencia la tiene la experiencia. Si no hay nada más allá de lo que puedo ver, sentir, tocar, lo otro está ahí, pero no tiene valor. Es un hecho que usamos palabras, usamos conceptos, pero no tienen valor. Lo real es la experiencia. Si lo que te va a dar la norma de acción en el caso de Epicuro es lo placentero, lo que no duele. Eso del bien o mal, no, se siente rico y no te causa dolor, pues por ahí vete. ¿Sí? Entonces son tipos de empirismo porque lo que tienen en común es la preeminencia de la experiencia por encima de la razón. Ok, del existencialismo ya hablamos igual ahorita un poquito. Esta cuestión de que la ciencia, con todo su razonamiento lógico, no tiene nada que ver con mi vida. Ok, bien. Hume, ¿qué es lo que sobre todo hace? Negar el principio de causalidad. Es el principio de causalidad, que todo efecto tiene una causa, son inventos igual. Nosotros que vemos fenómenos aislados y nada más por ociosidad, por hábito, nuestra razón los asocia, pero en realidad no tienen nada que ver. Bueno, voy con racionalismo. Fíjense, en los griegos, los de la escuela de Elea, el eleatismo, son representantes, los estoicos, no sé si alguien recuerda algo de ellos, pero de la escuela de Elea, Zenón de Elea, es muy conocido, y él planteaba unas paradojas interesantes acerca de
cómo los sentidos son engañosos, la experiencia es engañosa. Por eso igual, un poquito de escepticismo, pero atenuado como en el eterismo. Los sentidos nos engañan, lo único válido es el conocimiento racional. O sea, ambas corrientes son... Finalmente sí, o sea, son como escepticismo, pero atenuado. Atenuado. O sea, porque al final desconfían una de la otra, ¿no? Así es. Unos dicen no confíes en la experiencia, y otros dicen no confíes en la razón. Ajá. Sí, exactamente. Sí, esa anotación la debimos poner en las dos columnas. Fíjense, en el caso de Zenón de Lea, pone unos ejemplos bien interesantes acerca del movimiento. Ustedes van a captar dónde está la trampa seguramente, ¿no? Pero está el caso de, ¿qué es? A ver si mi mente no me traiciona. Pero es la liebre y la tortuga. Creo que sí era una liebre. Bueno, explicas que la tortuga, que va muy despacito, y otro animal. Se empieza en una carrera y... ¿Me ven? Sí, ¿verdad? Sí, la vemos, Miss. Okay. Empiezan una carrera y hay esta distancia, ¿no? Y entonces la tortuga sale antes porque la liebre le da ventaja. Ajá, y después de que la tortuga ya avanzó, pues sale la liebre. ¿Quién va a ganar? La tortuga, de hecho era Aquiles, Miss. Era Aquiles y la tortuga, ¿verdad? Sí. Y la liebre y la tortuga es una fábula, gracias. Sí. ¿Por qué? Explícanos. ¿Te acuerdas por qué? ¿Por qué va a ganar la tortuga? Pues se supone que... Aquiles es súper veloz, no es cualquiera. Sí. Pues no me acuerdo muy bien, pero según yo lo había escuchado como una paradoja, que el problema era que pues cada vez que ¿quién iba atrás? Aquiles se acerca a la tortuga, pues la tortuga ya recorrió un poco más. Entonces cuando se vuelve a acercar a la tortuga otra vez, la tortuga ya tiene otra vez más distancia y así se va pues infinitamente. Pero suena como raro, ¿no? Un poquito, sí. Un poquito. Fíjense, el razonamiento es bien interesante. Es parte de algo que estudiamos en filosofía de la naturaleza. Las cosas materiales, las cosas medibles, y ustedes que deben estar, supongo que llevan cosas de matemáticas por la ingeniería y eso, son indivisibles al infinito. Digo, más bien, divisibles al infinito. Es decir, si lo pongo con esta tabla fea que tengo aquí, yo siempre la puedo partir en varios pedazos, a la mitad, en 4, en 8, en 16, así. Y si tuviera yo una microsierra microscópica, puedo seguir dividiendo. Es decir, condición de la materia es que es infinitamente, aparentemente al menos, o indefinidamente divisible. ¿Ok? Es decir, yo puedo dividir esta madera en infinitos pedazos. ¿Sí se entiende esto? Siempre que yo tenga algo material, pues lo puedo partir. Incluso el átomo, que átomo tomé es división, corte. El átomo supuestamente era indivisible, avanza la ciencia y se dan cuenta que el átomo pues tiene partes, tiene componentes, y que esos componentes a su vez se pueden dividir. Entonces, este es el planteamiento. Entonces, sí, aquí está Aquiles, y aquí está la tortuga, ya le dio esta ventaja. En realidad, hay una distancia infinita entre los dos. Hay infinitas partes que Aquiles tendría que recorrer para alcanzar a la tortuga. Y nunca lo va a alcanzar. ¿Más o menos sirvió la explicación? Sí, Miss, ahora el gato de Schrödinger. Esa me queda muy mal. Esa me suena más rara que esta de Zenón, fíjense. Eso me gusta más porque trae un gato. Porque trae un gato. Yo no, porque están torturando al pobre gato. Bueno, es verdad. Que dicen, no, está vivo y está muerto hasta que no sepas qué onda. Sí, hasta que abras la caja. No, pues la verdad es que o está vivo o está muerto. El que no lo sabe eres tú, ¿no? Igual en este caso, fíjense, está muy interesante el razonamiento. Hay infinitas partes que recorrer. Oye, pero no hay infinitas partes. Las partes siempre son limitadas para empezar. No es lo mismo indefinido, que yo pueda seguir y seguir dividiendo,
a que algo sea infinito o inacabable, es una distancia limitada y claro que la velocidad tiene que ver y todo esto. Pero bueno, todo el cuento es nada más para mostrar que ellos dicen, pues los sentidos te engañan, tienes que pensar para sacar las conclusiones correctas, porque tú ves que, creerías que lo va a alcanzar porque ves que las cosas se mueven, pero en realidad no se mueven. Lo contrario de Heráclito, todo es movimiento. No, el movimiento es pura apariencia porque no tiene sentido, ¿sí? Igual Parménides. Parménides. No, por curiosidad, no habrá como que alguna corriente en la que concluya que se necesitan ambas para conocer. Sí. Sí, de hecho es lo más de sentido común, lo que usamos en este curso y que vamos a ver después de estas corrientes. ¿Y cómo se llama? Realismo. Realismo. Sí. Okay. Sí, pero sí lo vamos a ver. Claro, son como extremos, ¿no? Pero a veces nos parece loco y si tratamos de entender por qué plantearon lo que plantearon es muy interesante. Fíjense, los estoicos van por otra parte con el conocimiento racional. Ellos dicen, oye, pues finalmente las cosas tienen un orden, las cosas tienen un logos, ocurren de una manera ordenada, tienen sus leyes y van a ocurrir, hagas lo que hagas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues hacerte la idea de que ocurren y de alguna manera, ¿cómo decirlo? Dejarte ir elegantemente. Ponen el ejemplo, ¿no? De un hombre cayendo de la cima de una montaña. Oye, la vida es así, tiene sus leyes. Se está cayendo, se va a estrellar en el piso. Entonces no tiene sentido vivir la vida haciendo una tragedia, como diría el existencialista, de ¡ay, qué terrible! ¡Me caigo! Si de todas maneras, al fin vas a terminar estrellado. Mejor te pones en una posición elegante y caes con clase. Entonces no tiene sentido toda esta cuestión de la experiencia, de alguna manera emocional, de que si me preocupo o no me preocupo. El estoicismo es prácticamente conseguir esta especie de indiferencia. ¿Por qué? Ya entendí que las cosas son así. Oye, se murió tu abuelita. ¿Y por qué estás haciendo tanto drama? Todos nos vamos a morir. Oye, digo, claro que entiendes que todos nos vamos a morir, pero es distinta a la experiencia de nada más entenderlo. Digo, si alguien llega a funeral de un pariente tuyo y te dice algo así, pues seguro lo sacas a patadas. Oye, ¿por qué tanto drama? Todos nos vamos a morir, qué sorpresa. Pues, es como este racionalismo a nivel de una norma de vida a modo de conseguir una indiferencia y admitir el orden que hay en las cosas y punto. La experiencia no tiene un valor, no te sirve de nada, no te va a aportar nada porque las cosas van a terminar igual de todas maneras. Algunos representantes, Descartes, por ejemplo, Spinoza, Leibniz, Wolff, Kant, a su modo, participan de esta corriente racionalista. ¿Se acuerdan que Descartes, decíamos, usa el escepticismo como un método? Él no es escéptico, usa el escepticismo como un método. Pues como pone en duda todo para encontrar aquello que no puede ser puesto en duda, descubre que lo único, según él, que no se puede poner en duda es que pienso, luego entonces existo. Y entonces queda encerrado en el pensamiento. Si lo único que conozco es el pensamiento, lo valioso pues es este pensamiento racional. ¿Y cómo puedo saber que las cosas fuera de mí existen? Porque las puedo pensar. Para la historia del pensamiento esto es un desastre, porque después vendrán corrientes que derivan de él y que se van de alguna manera pues radicalizando. El racionalismo, les digo que es donde él queda, porque queda encerrado en la parte de la razón, ya cuestionó todo lo demás, pues le queda muy bien a él, de alguna manera padre del racionalismo, ¿sí? Porque de alguna manera identifica lo real con aquello que se puede pensar, más como puedo pensar, habla de ideas claras y distintas, en la idea de Dios, de un ser perfecto,
que es causa de sí mismo, que eso es impreciso, por cierto, no es causa de sí mismo, etcétera, etcétera, entonces existe. Como puedo pensar con claridad en la idea del mundo exterior, entonces existe. Resulta que no recupera nada, se queda en un mundo pensado, ¿no? Pero es eso, para él es importante el conocimiento racional. Incluso el cuerpo para él es una máquina, yo soy pensamiento, y mi cuerpo de alguna manera es una máquina que esta cosa que es el pensamiento manipula. Entonces, para que el conocimiento sea válido, científico, tiene que desarrollarse a priori. ¿Saben qué es a priori? Antes de la experiencia, ¿no? Para que el conocimiento sea científico, debe desarrollarse a priori, antes de la experiencia. Así es, antes de la experiencia. Porque la experiencia, ¿qué me puede dar? Solo hechos particulares, contingentes, cambiantes. En cambio, la ciencia me habla de leyes universales y necesarias. ¿Okay? Bueno, Kant, que es un poquito más complicado, incluso afirma, pues el conocimiento es universal, no porque en las cosas haya leyes universales, sino porque en nuestra razón hay leyes universales. Es decir, lo universal no está en las cosas, sino en nuestro pensamiento. Estoy haciendo una simplificación muy, muy simple, si ustedes quieren, pero pues es básicamente lo que concluye. ¿Por qué es posible encontrar relaciones necesarias y universales entre las cosas? Porque están aquí en mi cabeza. Las cosas, quién sabe qué sean. Están ahí, pero lo que conozco son las leyes de mi propio entendimiento. Ok, fíjense, según el empirismo, todo conocimiento finalmente es un resumen, una compilación de experiencias. Dice Locke, que será igual otro representante que no habíamos mencionado antes, no hay ideas innatas. Las ideas innatas son un postulado del racionalismo, así como de Platón, que decíamos, oye, las ideas ya las tienes tú, desde que naces, ya están ahí. Son ideas innatas, ideas que ya traen todos de a fuercita. Los empiristas dicen, no hay ideas innatas. De hecho, si te fijas, no puedo formar ideas abstractas que prescindan de lo material. Siempre cuando digo casa, pues yo tengo una imagen de una casa específica, cuadrada, redonda, grande, pequeña, con alberca, sin alberca. Entonces no hay ideas. Lo que hay es una colección de experiencias. Siempre traigo una imagen concreta, específica, basada en la materia. Y entonces no hay ideas. El conocimiento en realidad son una colección de experiencias. Henri Bergson, que es un poquito de esta vía existencialista, hablará del empirismo en este sentido, de la inteligencia, pues está ahí, pero es muy inútil para conocer, porque, ¿cómo decirlo? Pues aquí emplea esta palabra, congela la realidad. La realidad es puro fluir, no le suena a Heráclito. Nadie se baña 2 veces en un mismo río, la realidad es cambiante. ¿Y qué hace la inteligencia? Congelar la realidad. Ahí está, ya tengo una idea, una etiqueta. Es como si congeles la parte de arriba del río y tú ves hielo estático, pero en realidad la vida está pasando debajo. Muy interesantes estas imágenes. Es decir, la razón en realidad empobrece la realidad. Empobrece la realidad y resulta que pues, se te escapa. Lo verdadero se te escapa. Lo verdadero es lo que puedo estar captando constantemente por la experiencia. ¿Qué dirán los racionalistas? Oye, pues tu empirismo, tus experiencias son insuficientes e impotentes para explicar la ciencia. Ellos afirman, de hecho, como lo que les explicaba ahorita de Platón, Descartes lo reafirmará, que hay ideas innatas y prueba de ello es que de lo material no podría surgir lo inmaterial. A partir de la materia yo no puedo obtener datos inmateriales. A partir de lo particular yo no puedo obtener una ley universal. Entonces, ¿qué dice? Estas 2 sustancias de naturaleza distinta, lo material y lo inmaterial,
no pueden actuar la una sobre la otra. Entonces las cosas materiales no le pueden dar nada a mi conocimiento, porque el conocimiento es inmaterial y las cosas son materiales. Dos sustancias de naturaleza distinta, dirá Descartes, no pueden actuar la una sobre la otra. No pueden tocarse. Por eso, como dato cultural, él dice, chispas, el cuerpo es una máquina, es una máquina, yo soy pensamiento. Dicen, oye, pero ¿cómo el alma puede actuar sobre el cuerpo? Fue una cosa que se pasó tratando de resolver toda su vida. Al final dijo, no, es que hay una glándula, la glándula pineal, donde se unen el alma y el cuerpo. Pero eso tiene también un defecto. Oye, la glándula pineal es material y el alma es inmaterial. Entonces, ¿cómo se unen? O sea, no lo resolvió porque partía del postulado de dos sustancias de naturaleza distinta no pueden influirse. Por lo tanto, las cosas materiales particular no me pueden dar conocimiento inmaterial. ¿Sí? Si hay algo que no se comprende, me interrumpe. ¿Sale? Leibniz, Guillermo Leibniz, hablará de este concepto de las mónadas. De hecho, no solo es que lo único importante es el conocimiento racional, sino que cada ser es una mónada, es decir, un sujeto cerrado en sí mismo que no se puede comunicar con nada ni con nadie. Todo lo que vivo, lo que sé, mi experiencia, en realidad está dentro de mí. Lo que estoy haciendo es reflexionar sobre mí mismo. Fíjese, cada vez más el inmanentismo encerrado en mí mismo. Es otra forma de racionalismo. ¿Sí? No obtengo nada, realmente no tengo nada de la experiencia. Todo lo que de alguna manera sé, entiendo, pues está dentro de mí. Los empiristas, como les decía el caso de Hume, niegan el principio de causalidad. Eso de causa y efecto, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo toco? Incluso esos primeros principios de los que hablamos antes, el principio de contradicción, ¿recuerdan? Son puras convenciones lógicas, son inventos. Ya duraron demasiado tiempo, ya deberían ser descartados, ya deberían estar superados, porque la razón evoluciona. La razón evoluciona. Por el lado del racionalismo, Kant nos dirá, oye, la ciencia consta de juicios universales y necesarios, y esto no nos lo da la experiencia. Justo lo que dices tú, empirista, el principio de causalidad, yo no lo siento, lo toco, lo oigo, lo huelo, pero es un hecho, que es un principio científico y que ayuda a que la ciencia avance, evolucione, funcione, y justo porque no lo toco, lo huelo y lo siento, oye, es algo que razono. Entonces, lo que da buen resultado es el razonar, es lo que permite el avance científico. Por lo tanto, dice, las ideas necesarias y universales no están en las cosas. No están en las cosas. Esto ya lo habíamos comentado. Las leyes universales son leyes de mi entendimiento. De las cosas, digo, pues están ahí, las experimentas, pero no te sirven para hacer ciencia. ¿Sí? Las ideas necesarias universales son un molde que nuestro espíritu, que nuestra mente le impone a la realidad. Ok, hasta acá, chicos, porque yo me entusiasmo, pero no sé si esto les entusiasma a ustedes. Entonces, me detengo tantito, no sé si queda claro. Pues yo creo que sí, Miss. ¿Sí? Okay. Yo tengo una duda. ¿El principio de causalidad? Por favor. El principio de causalidad es eso, que un acontecimiento causa otro. La ley de alguna manera de causa y efecto. Los empiristas que dirán, pues eso no es real. Si yo digo, ¿cómo decirlo? Una bola de billar, ¿no? Oye, ¿por qué se mueve la bola? Porque el palo impactó con la pelota, con la bola. Eso es, según ellos, una conclusión que no es justa. Yo que veo fenómenos aislados. Veo que el palo está aquí, que luego está aquí, que luego está aquí, que luego el palo y la bola están juntos, y luego veo que la bola se mueve y se vuelve a mover y se vuelve a mover. Pero eso no me autoriza a decir que la bola se mueve porque el palo causó el movimiento. Porque yo no veo la causa. Veo
distintas sucesiones, pero decir que una cosa es causa de otra, según ellos, es algo exagerado. ¿Sí se entiende? No si están de acuerdo con ellos, sino si se entiende tu punto. ¿Niegan ese principio los empiristas? Los empiristas niegan el principio de causa. En realidad, los principios universales en general, ¿no? Ok. Es decir, yo no veo causas, no veo efectos, veo hechos. Ok. Ok, bien. Ok, pues aquí, de este lado, dicen, pues sí es cierto, en las cosas no veo nada universal. ¿Se fijan? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo los dos en que ni la experiencia ni la razón tienen que ver la una con la otra? En eso están de acuerdo. Dicen, oye, sí, tienes razón, claro que la causalidad no la captas ahí, pero es real y es lo único real, y estas cosas así, estos hechos aislados particulares no me sirven para nada. Lo importante es el conocimiento racional, es la ciencia que se hace a partir de principios universales, ¿no? Muy bien. Fíjense cómo antes estábamos viendo los argumentos que ellos dan. Es un poquito difícil, ¿sí? Porque hay muchos tipos de empirismo, muchas variantes de racionalismo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, siguiendo a Roger Bernau y Alejandro Llano, es como un condensado. Fíjense, examinamos los argumentos brevemente. Oigan, el argumento del empirismo contra las ideas innatas es totalmente válido. Decía Aristóteles que no hay nada en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. No nacemos sabiendo. Nos formamos ideas a partir de la experiencia, ¿sí? Pero, pues, ahí dice, no existen ideas innatas, y tienen toda la razón. Al decir que no hay ideas abstractas, ¿se acuerdan que decíamos, siempre que pienso en una idea, estoy pensando en una, por ejemplo, una casa con color, con tamaño? Está confundiendo en realidad lo que es la idea con lo que es la imagen. Son cosas distintas. Si yo les digo, imagínense a un perro. Un perro, cada quien se va a imaginar al perro que más le gusta o al perro que conoce. Chaparro, gordo, flaco, salchicha, no salchicha. ¿Ah? Cuando yo digo, oye, defíneme perro, todas esas características particulares se dejan a un lado. Porque ni el color del pelo, ni el tamaño, ni si es salchicha o no es salchicha, definen, por así decirlo, la perreidad, ¿no? La esencia. Entonces, claro, está confundiendo la imagen, la imaginación, con la conceptualización. Son dos cosas distintas. Claro que es posible formarse ideas abstractas que prescinden de las características específicas de este ser en concreto y captar lo esencial. Lo hacemos todo el tiempo. ¿Sí? Otra, Henri Bergson, que decía que la inteligencia congela el flujo real. Oigan, si la inteligencia congelara el flujo real, pues no podría orientar la acción. Yo no podría actuar porque lo que conocí ya cambió totalmente. Y claro que hay cosas cambiantes, pero también hay cosas permanentes. La inteligencia capta lo permanente que haya en las cosas, porque no todo es cambiante. Pues ahí hay como una conclusión, que no es válida, porque las cosas cambien o sean mudables, quiera decir que no haya algo estable que la inteligencia pueda captar. De hecho, por eso la ciencia puede avanzar y puede orientar la acción y puede intervenir sobre la naturaleza, porque aunque es limitada, pues no, está congelando la realidad. Corro el riesgo de congelarlo si dejo de conocer, si dejo de avanzar. ¿Sí? Con el racionalismo es de repente bastante seductor. Unos de sus argumentos son lógicos, pero no tienen fundamento. Y otros argumentos tienen fundamento, pero sus conclusiones van más allá de lo que podrían o deberían. Fíjense, esto es un punto de partida falso, arbitrario, es decir, dos sustancias de naturaleza distinta no se pueden influenciar. Eso es un principio arbitrario. De hecho, ustedes lo van a revisar cuando estudien antropología. En toda la realidad encontramos dos principios distintos, uno material y uno inmaterial, la materia prima y la forma sustancial. ¿Qué es la materia? Pues evidentemente lo material en sí. ¿Qué es la forma? El principio de unidad, orden y estructura de un ser.
El orden que hay en las cosas no es material, se refleja en la materia, pero no es material. ¿Sí? Así como el proyecto que yo tengo para hacer una casa, oye, ese proyecto no es material, se va a reflejar en la materia, pero en realidad es de naturaleza inmaterial. Entonces, el punto de partida aquí es falso. Entonces, cuando te dicen dos sustancias de naturaleza distinta no se tocan, por eso no puede haber conocimiento, pues es muy lógico. Si dos sustancias de naturaleza distinta no se pueden influenciar, pues no puede haber conocimiento a partir de lo material. Pero el problema es que su punto de partida es falso. ¿Sí? La inteligencia, como decía Leibniz, no es innata a sí misma como objeto de conocimiento, porque acuérdense que él decía que estamos encerrados a nuestra propia inteligencia y en realidad nos conocemos a nosotros mismos. Fíjense, ni siquiera la inteligencia es de alguna manera conocida, la conocemos, nacemos sabiendo que somos inteligentes. También eso nos damos cuenta por la experiencia. La inteligencia no es innata a sí misma como objeto de conocimiento. Si yo estuviera encerrado con mi propia inteligencia, sin posibilidad de comunicar e interactuar con el mundo, simplemente no podría pensar en nada. No habría algo que ser pensado. Ya estamos por terminar, ánimo. En cuanto al empirismo, oigan, los primeros principios, y lo dijimos antes cuando hablamos de los escépticos, son evidentes. De hecho, el mismo empirista está suponiendo los primeros principios. Cuando decimos el principio de contradicción ya debería haber sido superado. Oigan, pues ellos mismos están usando el principio de no contradicción. Están asumiendo que una cosa no puede ser y no ser a la vez bajo el mismo aspecto. Por ejemplo, no da lo mismo ser racionalista que empirista. Están empleando el principio de no contradicción. Cuando dicen que debía ser superado, están empleando el principio de contradicción porque no es lo mismo que se siga usando a que sea superado. Es todo lo que tú digas, cuando hablas, supone que estás asumiendo el principio de no contradicción. No es lo mismo usar esta palabra que esta otra. No es lo mismo decir que esto es falso que es verdadero. No es lo mismo. Ok, en cuanto al racionalismo, es cierto, como dice Kant, que nuestras facultades tienen sus propias leyes, pero no le confieren su forma o su estructura a las cosas, sino tienen la capacidad de captar esa estructura que hay en las cosas. Por eso dice aquí de manera elegante, no confieren una forma a las cosas, solo actualizan lo inteligible, lo que puede entenderse. Es decir, mi inteligencia tiene una manera de funcionar que le permite captar el orden que hay en las cosas, pero el orden está en las cosas, también en mi inteligencia. Ese orden que hay en mi inteligencia la hace apta para, de alguna manera, captar, identificar lo que hay de entendible, de ordenado en la realidad. Es una máquina de captar orden y aclarar las cosas a orden. Y es verdad, para darle la razón, así como dijimos, es verdad que no hay ideas innatas, es verdad que la experiencia solo da hechos particulares, pero eso no quiere decir que lo universal sea innato, sea a priori, sea antes de la experiencia. No, a partir, como decían, de repetir una experiencia, yo puedo entender, abstraer de ahí, pues este dato universal, este dato necesario que hay. Entonces, no es justo decir, como la experiencia solo da hechos particulares, tienen que haber ideas innatas. No, esa es una conclusión extrapolada. ¿Okay? Bien, si vamos por estos riesgos e insuficiencias, el defecto esencial del empirismo es privar al hombre de inteligencia. Prácticamente, reducirlo a un animalito. ¿Quién conoce por pura experiencia el animal? ¿Por qué? Porque su naturaleza es así, sensible. ¿Qué es lo que tiene para conocer? Los sentidos. Y ya, no porque ser animalito sea malo, sino porque es su naturaleza. Conocen solamente por la experiencia los animalitos, los que tienen esta vida psíquica sensible. El ser humano, que es de naturaleza racional, tiene los sentidos, la experiencia es valiosísima, pero claro, también es importante la razón. Entonces, por eso el principal defecto del empirismo es negar la racionalidad. Y también dice aquí, niega la espontaneidad evidente del conocimiento. ¿A qué se refiere con esto? A que
nuestro conocimiento no es solamente pasivo, recibo y ya. No, una piedra y un vegetal igual reciben los estímulos de la realidad, pero no hay conocimiento en ellos. Tiene que haber cierta espontaneidad, es decir, cierta actividad, una facultad capaz de hacer algo con ese estímulo. El empirismo niega esta espontaneidad o capacidad activa de procesar los datos recibidos de la experiencia. ¿Sale? De hecho, dice Alejandro Llano, oye, pues deberían dejar de hablar porque el lenguaje supone uso de la inteligencia. De hecho, los animalitos no tienen lenguaje propiamente, se comunican con signos naturales, con sonidos que son los mismos aquí y en la Gran China. La lengua, el idioma, de alguna manera implica la conceptualización, la inteligencia. Entonces, es un poquito paradójico, ¿no?, este asunto. En el caso del racionalismo, al contrario, enfatiza la espontaneidad, es decir, la actividad, la capacidad de hacer algo que tienen nuestras facultades, pero de alguna manera pues niegan la pasividad, es decir, que yo reciba algo del exterior, y tiene que haber un equilibrio. Sin el estímulo, sin recibir algo del exterior, pues no hay nada que procesar. Es decir, no, todo lo tengo en mi inteligencia y si lo pienso quiere decir que así es, así como decía Descartes, si yo puedo pensar en la idea de Dios, pues entonces quiere decir que existe. Oye, no es así la cosa. Entonces, niega la pasividad del espíritu humano y pues la contradicción es esta. Oye, ¿cómo sabemos que la experiencia solo da hechos particulares y contingentes? Pues tendríamos que reconocer que la experiencia nos ha dado ese dato. Es decir, la experiencia sí me aporta algo, al menos este conocimiento de que solo da hechos particulares y contingentes. En el caso del empirismo, al revés. Oye, ¿cómo estoy entendiendo todo esto que estoy tratando de explicar y defendiendo el empirismo? Pues usando la razón. Entonces, lo paradójico es esto. Ambos se valen de el racionalismo se vale de la experiencia para sacar conclusiones y el empirismo se vale de la razón para defender su postura. Pero en teoría, porque en la práctica no, en teoría, uno rechaza la experiencia y otro rechaza la razón. Y una consecuencia catastrófica del racionalismo es esta, que es parte de la regla básica en metodología de la investigación, y es una tendencia hoy terrible, tratar de imponer un mismo método a toda ciencia, a toda parte de la realidad. Y si no cabes en este método, no es válido. El método debería ser de acuerdo al objeto de estudio. No, este es el método que yo ya imaginé y que es precioso y todo tiene que caber aquí. No, según el objeto de conocimiento es el método que tengo que aplicar. Por eso, cosas como las que decíamos, oye, es que, a ver, dime tú, ¿dónde está Dios? ¿Lo puedo meter en un laboratorio? No, ¿verdad? Entonces no existe. Y dices, oye, es que si estoy hablando de una realidad inmaterial, no puedo aplicar el método que aplico para las cosas materiales. Esas son, de alguna manera, las consecuencias que puede traer el racionalismo, o esta fragmentación entre empirismo y racionalismo. Ok, chicos, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Porque viene el examen. Tiene sentido para mí. Tiene sentido. Ok. Entonces, a ver si me sale, porque nunca lo he hecho aquí, pero vamos a hacer un lindo Kahoot, ¿de acuerdo? A ver cómo les va. Una pregunta. Su parcial cae por ahí de la semana del 20 de noviembre. Ya les di la fecha, ¿no? Déjenme veo aquí en mi libretita prehistórica. A ver, ser universitario es el 12 de noviembre. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. Ok. ¿Ese es el parcial 2 o el ordinario? El 12 de noviembre es el parcial 2. El ordinario es el 26. Okay. O sea, pero todo tiene que estar terminado para el 27, antes del 27, ¿verdad? O sea, el 27 es como que nuestro último día. Sí, el 26 es el último día para nosotros y para el resto de sus clases creo que es el viernes de esa semana.
que es 27, sí. Efectivamente. Ok. O sea, ya se supone que todos los cursos se terminan 27 y empiezan semana de exámenes. En nuestro caso, no hay semana, la semana de exámenes es esa última de clases, para que justo no les interfiera con sus materias profesionales. ¿Sale? Gracias. De nada. A ver si me sale esto. ¿Dónde está mi Kahoot? No lo veo. A ver, ya voy. ¿Dónde está? ¿Por qué no me lo identifica? Cerramos. Aquí también. A ver si ya me lo lee. Ahí está. Bueno, ¿alcanzan a ver? Sí, Ok, pues adelante. Dame un segundito. Voy a dejar de compartir para ponerle la musiquita, porque yo me desespero cuando no oye la musiquita. ¿Están pudiendo entrar? ¿O algo hice mal? Ahí está, perfecto. Porfa, entren con sus nombres, porque esta es la actividad de hoy, ¿eh? Entonces, de aquí les voy a tomar la participación. Me estoy uniendo. Ok. Espero. ¿Ya están? ¿Me falta alguien? Soy yo. Ok. Falto yo. Espero. ¿Alguien falta? Yo a mí no me está dejando entrar. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué están? Un minutito. ¿Viste, Miguel? Creo que ya. Espera. A ver. O sea, ya estoy entrando, creo. ¿Alguien más aparte de Miguel falta? Ya, ¿verdad?
Ya estoy entrando, pero va muy lento. No Ay, sé por qué. ya. Ahí estoy. Vamos a empezar. Genial. Ok. Vamos a la que sigue. Ojo ahí. ¿Vieron la pregunta? Sí, está valiosa. Ok. Ellos dicen que no existen ideas innatas, ¿sale? Muy bien. Jorge, muy bien. Mayoría digo. Ay, eso sí estuvo difícil.
Oigan, aquí me detengo tantito. Sí me oyen, ¿verdad? Sí, mis. ¿Qué pasó? Ok, perfecto. Es que es eso. Pues es que por sostener que es importante pensar antes de actuar o razonar antes de actuar, no eres racionalista. Tiene sentido común. El racionalista niega la experiencia propia. Me sacó de la de la reunión y del Kahoot. ¿Cómo va a ser? No te preocupes, ahorita lo vemos. Pero bueno, repito esto, racionalista no es racionalista por valorar la razón y que hay que pensar antes de actuar. El racionalismo excluye la experiencia como vía de conocimiento. Decir que hay que pensar antes de actuar no es excluir la experiencia, es situar en su lugar, ¿no? Las cosas. Es ojo nada más con eso. O sea que sí, pero no. No, o sea, valorar la razón no es ser racionalista. O sea, la razón es muy importante, no es ser racionalista. La característica del racionalismo, acuérdense, como de toda ideología, excluye el resto. Jejeje. Ay, no. Oigan, leí unas cosas medias raras en las reseñas que me mandaron. Por eso incluí esto. Hay 10 que no leyeron o no terminaron de leer o se les hizo difícil la lectura. Va la que sigue. No, preguntas de la lectura, no. No es cierto. Ok. Ya se lo quedan de la lectura, lo siento. Ya ver, Miss. No sea así, Miss. Deberían haber terminado ya. Mira, con que no venga en el parcial, está bien. Ok, la mayoría le atinó. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo quedó esto? Muy bien, Rashid. Segundo lugar, lo perdí. Ya, muy bien. Porque que fue en el arte casi todo el tiempo. No estaba listo para la lectura, mis. A ver, es William. Ok, ¿qué me gano? Jorge. Yo sí que me gano. Como la vez pasada, esos tres les voy a dar un micropuntito para el siguiente parcial, ¿de acuerdo? Los primeros 5, ¿no? No, los primeros 3. A los demás, a todos les cuenta como tarea, evidente. Ahorita, no sé, alguien me dijo que lo sacó A mí también me sacó. el Kahoot y la compu, no me dice para qué. Cosas igual tenía mi lugar. Y no pude. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? ¿Pablo o no? Sí, yo, mis, ¿Qué pasó? el Kahoot nos puede mandar como las preguntas para estudiar. Ya hicieron el ejercicio ahorita, ya pasó. Ay, qué chafa. Sí, pues sí. Oigan, chicos, lo siento, sí, muy cansaditos, muy decaídos. Espero que estén todos bien. ¿Todo tranquilo? Yo la última clase por eso. Ya sé. Yo vi mi. Pero antes estaban así como más animosos. Ok. ¿Sale, Iván? ¿Verdad? Sí, mis. Cuídense muchísimo y pues ahí
continuamos la siguiente sesión. Espero que haya servido esto como un repasito, ¿sale?